Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a mi canal de YouTube Dr. Ovidio, neurólogo pediatra. Y en esta ocasión el motivo de este video es porque hoy es 26 de marzo, el Día Mundial de la Epilepsia, ¿verdad? El ser sobrecogido bruscamente es el significado de la palabra epilepsia, que deriva de una preposición y de un verbo irregular griego que se denomina epilambanein, ¿verdad? La epilepsia ha sido definida por la Liga Internacional contra la Epilepsia y por la Organización Mundial de la Salud como una afección crónica de etiología diversa. Es decir, la epilepsia tiene muchas causas, ¿verdad? Caracterizada por crisis recurrentes debidas a descargas neuronales excesivas de las neuronas de nuestro cerebro. Esto es muy importante también saberlo, es decir, conocer el mecanismo por el cual se pierde el conocimiento en la epilepsia, porque existen otras alteraciones que no son epilepsia y que se caracterizan también por pérdidas transitorias del estado de alerta y que lamentablemente ahí es donde se confunde mucho el diagnóstico con esta entidad, ¿verdad? Por ejemplo, como los desmayos por baja de la presión arterial, donde la pérdida del conocimiento es por la disminución del flujo sanguíneo al cerebro y no por una descarga neuronal excesiva. Entonces, aquí muchas veces se comete el error de medicar a un paciente que no requiere este tipo de tratamiento. También se asocia eventualmente con diversas manifestaciones clínicas. Quiere decir que la epilepsia tiene muchas formas de presentación y que uno debe conocer para poder hacer un diagnóstico adecuado, y al mismo tiempo tiene diversas manifestaciones paraclínicas, ¿verdad? En sí esto engloba la definición de epilepsia de acuerdo a la ILAE y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. En la antigüedad se llamó a la epilepsia la enfermedad sagrada, porque era impresionante ver cómo una persona podía caer al suelo, ¿verdad? Pasaba la crisis, quedaba en un episodio que nosotros conocemos en medicina como post-ictal, donde quedaba como dormido y posteriormente se levantaba, como que regresaba, ¿verdad?, del inframundo. Y desde la época de Hipócrates, que ya estaba muy adelantado para su tiempo, se trató de convencer a la sociedad que se trataba más de una enfermedad como cualquier otra, ¿verdad? Sin embargo, hasta la fecha sigue habiendo creencias absurdas en que el enfermo epiléptico puede estar poseído, que puede tener alguna presencia de un ente anormal y que por eso se le dan las crisis convulsivas. Y nos toca ver a veces, lamentablemente, en la consulta, ¿verdad?, pacientes que reciben otro tipo de manejos, como por ejemplo, a veces les dan algunos brebajes para tratar de sacar el espíritu que los tiene poseído, pero bueno, esto es erróneo, ¿verdad? Hoy se celebra entonces el Día Mundial de la Epilepsia o Día Púrpura, también se le conoce como el Purple Day, ¿verdad?, con el objeto de informar, sensibilizar y concientizar a las personas sobre lo que es la epilepsia y las necesidades que la persona que la padece necesita. La celebración de este día fue impulsado en el año 2009 por la Asociación de Epilepsia de Nueva Escocia y la Fundación Anita Kaufman. El Día Púrpura, o el Purple Day como se le conoce también, fue creado por Cassidy Megan. Cassidy Megan era una niña canadiense afectada de epilepsia y sufría mucha discriminación por el grupo al cual ella pertenecía de amiguitos por tener este padecimiento, ¿verdad? Y ella creó este día con el objetivo de relegar los viejos y falsos mitos sobre la enfermedad y concientizar a las personas que la sufren que no están solas o solos, ¿verdad? El color púrpura se eligió, o sea, este color que llevo aquí ahorita en mi bata y en parte de mi camiseta, ¿verdad?, como símbolo de esta causa por ser el tono de la flor de lavanda que está asociada a la soledad y representa los sentimientos de aislamiento que la gente con epilepsia experimenta. Por eso, cada 26 de marzo se pide a las personas de todo el mundo que se vistan de morado para así demostrar su apoyo a las personas con epilepsia, y también en cada parte del mundo el edificio o el monumento más representativo de ese lugar se ilumina de color morado, ¿verdad?
La OMS destaca en su reporte que de los 60 millones de pacientes con epilepsia a nivel mundial, fíjense, solo 6 millones reciben tratamiento médico adecuado. Los 34 millones restantes que habitan en los países que están en desarrollo solo consumen desafortunadamente el 18% de los medicamentos antiepilépticos. En cambio, 6 millones de enfermos de epilepsia que radican en los países de primer mundo consumen el 82% restante de fármacos anticonvulsivos. Si a esto agregamos los conceptos que prevalecen a nivel comunitario de lo que es la epilepsia, donde se sigue considerando que es un padecimiento relacionado con problemas sobrenaturales, hace que el problema sea aún más grande, por lo que la Organización Mundial de la Salud, junto a la Liga Internacional contra la Epilepsia, lanzaron también el programa de sacar a la epilepsia de las sombras para seguir informando a la población mundial acerca de este padecimiento. Otra condición es que aunque la epilepsia sabemos que es un problema neurológico, aún se interpreta por la sociedad como un problema mental, lo cual explica la estigmatización que ha sufrido el enfermo epiléptico a través de la historia. En México se dice que hay una incidencia de 10 por cada 1000 habitantes. En nuestro país se dice que por lo menos 20 sufren de epilepsia. Y la prevalencia de epilepsia en América Latina por cada 1000 habitantes es más o menos similar, más o menos 10 a 20 por cada 1000, o a veces hasta 21 por cada 1000, o de 7 a 18 por cada 1000, pero la incidencia más o menos es parecida en todo nuestro continente. La experiencia nacional es que la prevalencia de la epilepsia fluctúa entre el 1 y 2%, valores que consideran un poquito más elevados que los referidos en la literatura internacional. La falta de difusión de conceptos modernos relacionados a la epilepsia y la etiquetación y estigmatización social que conlleva ha provocado mayores problemas para su detección, ya que se oculta por parte de la gente que tiene un paciente con este padecimiento hasta donde es posible. 50% de los pacientes que padecen epilepsia no consultan a un especialista sino hasta varios años después de presentar crisis. Esto es tremendo, ¿verdad? El costo de la atención del enfermo que sufre crisis epilépticas hay que reconocerlos que es muy elevado. Y esto es debido a que los anticonvulsivos a veces no están al alcance de muchos pacientes epilépticos. Sin embargo, el sector salud cuenta con los antiepilépticos básicos que pueden controlar la gran mayoría de las epilepsias que afectan a la población que está en nuestro país. Además, también la cronicidad del padecimiento, ¿verdad?, también influye, porque se tiene que tomar un medicamento que, pues lo acabo de decir, es caro e inaccesible en algunas ocasiones para muchos pacientes, y también el paciente tiene una falta de productividad, no por fallas personales inherentes al paciente, sino por el rechazo que sufre de la sociedad, que no le quiere a veces dar la oportunidad laboral a un paciente que tiene epilepsia. La repercusión social que produce la epilepsia se refleja en la situación de los escolares, fíjense, ya que en aquellos que se diagnosticó epilepsia a los 9 años, 7 años después de ellos, solo el 49% de estos continuaba estudiando, en comparación con el 79% de un grupo control que no padece epilepsia. Esto es tremendo, ¿verdad? Que el niño, el adolescente, tenga que abandonar los estudios debido a esta enfermedad. Y en muchas ocasiones el paciente está controlado porque toma su tratamiento, pero en la escuela le dicen que no lo pueden aceptar porque no le vaya a dar una convulsión y se vaya a poner en una condición crítica. Es normal que se tenga miedo ante un evento como esto que es caer, ¿verdad?, y empezar a sacudirse. Pero el riesgo, que un paciente pueda perder la vida ante un ataque de corta duración, pues es muy poco, y habitualmente las crisis duran ante un promedio de 2 a 3 minutos, en los cuales después el paciente queda en un estado de confusión, puede tener sueño y posteriormente se recupera.
y debido pues a que el ataque casi siempre es corto, no debería haber ningún inconveniente en que un paciente que tuviera este tipo de problemas y presentara una convulsión en una escuela se le negara el derecho a su educación. Esto en cuanto a la deserción escolar es similar respecto al problema de desempeño y subempleo y en cuanto al rechazo social que tiene el paciente, ¿verdad? En general, los enfermos con crisis epilépticas tienen una dependencia a veces parcial o total de su familia entre un 15 y un 20%. Insisto que a veces no es por una causa inherente al paciente, sino porque éste no puede conseguir un trabajo para poder mantenerse y poder comprar su tratamiento debido a que es relegado por la sociedad en la gran mayoría de las veces, ¿verdad? La etiología de la epilepsia, o sea, la causa de la epilepsia en los países desarrollados, fíjense también, corresponde frecuentemente a algunas alteraciones en la corteza cerebral, malformaciones que se conocen con el nombre de malformaciones del desarrollo cortical, o también a enfermedades cerebrovasculares y en ocasiones a tumores cerebrales, ¿verdad? Sin embargo, fíjense que en México y en todos los países de América Latina, la etiología está más asociada, según estudios, a los traumatismos cráneoencefálicos. De ahí pues la importancia de utilizar, si usted maneja bicicleta, si utiliza motocicleta, un casco, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque una caída, al sufrir un traumatismo de cráneo la persona, además de que ya puede quedar con algún problema grave como un trastorno motor o incluso perder la vida durante el evento, pues puede quedar con epilepsia y esta es una causa prevenible de la epilepsia también. También las infecciones del sistema nervioso central pueden ser causa de epilepsia y son causa de epilepsia en los países como el nuestro y como América Latina, como las encefalitis, las meningitis, ¿verdad? Muchas de ellas, de esas infecciones del sistema nervioso central como las meningitis, que pueden ser prevenidas con los esquemas de vacunación, como sucedió con la meningitis por hemófilos, que gracias a la vacuna que protege contra este agente ha disminuido prácticamente, siendo sustituida por otro tipo de bacterias, ¿verdad? También obedece a complicaciones prenatales y perinatales, es decir, aquí también pudiera haber una prevención muy importante, porque si se llevara un control estricto del embarazo de la persona, ¿verdad? Y detectar los factores de riesgo potenciales sobre la mujer y el niño, podrían prevenirse este tipo de problemas dando una atención prenatal y perinatal adecuada para evitar riesgos de daño al cerebro, ya sea por encefalopatía hipóxico-isquémica, que es lo más común, ¿verdad? Es decir, falta de oxigenación al niño al momento del nacimiento, y entonces también es importante que se lleve un control del embarazo en las mujeres que están gestando, tanto a los niveles de primero, segundo y tercer nivel de atención, para que no ocurrieran este tipo de problemas. Y también hay infestaciones parasitarias, sobre todo por el cisticerco, ¿verdad? Que es uno de los campeones en la producción de la epilepsia en todo lo que es nuestro país y en América Latina. Muchas de estas causas, entonces, repito, son prevenibles y son el resultado también a veces de la falta de educación, ¿verdad?, de la gente para manejarse en cuanto al cuidado de su salud, y también pues en ocasiones no lo podemos negar, el resultado también de la pobreza, ¿verdad? La epilepsia entonces es una enfermedad crónica no transmisible que afecta a personas de todas las edades. En todo el mundo se dice que unos 50 a 60 millones de pacientes padecen epilepsia, lo que la convierte en uno de los trastornos neurológicos más comunes. Sin embargo, ocupa el tercer lugar de atención en un hospital, solamente sobrepasada por las enfermedades cerebrovasculares y por la migraña, ¿verdad? Pero ya ocupa un lugar muy importante de consulta. Cerca del 80% de los pacientes que tienen epilepsia desafortunadamente viven en países de bajos ingresos o de mediano ingreso. Se estima aproximadamente que el 70% de las personas con epilepsia podría vivir sin convulsiones si se diagnosticaran y se trataran adecuadamente. El riesgo de muerte prematura en personas con epilepsia se dice que es hasta 3 veces mayor que en la población general, porque pues a veces la crisis puede transformarse en un estado epiléptico y poder matar al paciente, o sea, una convulsión muy prolongada, ¿verdad? Sobre todo cuando no se toma un tratamiento o cuando se suspende un tratamiento por falta de recursos. También es importante decir que muchos de ellos, ¿verdad?, corren riesgos
cuando, por ejemplo, no son bien informados y manejan vehículos, pudiendo esto ocasionar la muerte si le da una crisis, o pudiendo llegar, ¿verdad?, a suceder un accidente mucho peor, afectando a segundos y a terceras personas. 3/4 partes de las personas afectadas que viven en países de bajos ingresos no reciben el tratamiento que necesitan. Y en partes del mundo, los enfermos de epilepsia y sus familias también sufren estigmatización y discriminación social, lamentablemente. En la República Mexicana, estudios epidemiológicos en la población urbana, suburbana y rural han demostrado que la prevalencia de esta enfermedad crónica y recurrente, fíjense, afecta a más de 1 millón de mexicanos, particularmente en la edad infantil, porque la epilepsia suele empezar más en la edad infantil y después puede seguir a la persona a lo largo de toda su vida, ¿verdad? Con base en esta información epidemiológica, el sector salud desde hace muchos años ya impulsa un programa que se llama el Programa Prioritario de Epilepsia, que está orientado a la prevención, al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del enfermo con epilepsia en lugares que se denominan CAIES, que quieren decir Centros de Atención Integral de Epilepsia, que están distribuidos en toda la República Mexicana y están coordinados por neurólogos y por neuropediatras que están certificados por el Consejo Mexicano de Neurología para ejercer su especialidad. En la actualidad, el Programa Prioritario de Epilepsia cuenta con 83 centros de atención integral de epilepsia distribuidos en todo el país, los cuales han sido agrupados en 7 regiones para su mejor coordinación, así como para la organización anual de 7 reuniones regionales, cuyo objetivo es difundir conocimiento de la epilepsia entre la población médica, entre pacientes que tienen epilepsia, y difundir los últimos avances de la epileptología. Este grupo lo conforman, ¿verdad?, que se reúnen en estas reuniones que se efectúan en cada región de nuestro país, pues neurólogos, neuropediatras, psiquiatras, psicólogos, neurocirujanos de epilepsia y epileptólogos. Entonces, de tal manera que en estas reuniones se da una información muy actualizada del problema para que la gente y los médicos de primer nivel, segundo nivel y a quien esté interesado en la enfermedad, ¿verdad?, tenga los conocimientos más actuales para poder dar un tratamiento. Estas regiones están en diferentes partes de nuestro país, así tenemos una región noroeste, una región noreste, una región centro, una región centroeste, sureste, que incluye los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, en el cual yo estoy incluido, ¿verdad?, porque pues yo vivo aquí en el estado de Tabasco. Aquí también coordina el Centro de Atención Integral de Epilepsia del Hospital Juan Graham, el doctor José Luis Sosa, que es un neurólogo, neurofisiólogo, ¿verdad?, con altos conocimientos en esta enfermedad, sobre todo para pacientes adultos, ¿verdad? Y está también la región suroeste y la occidente, o sea que está todo nuestro país, está bien, en todo nuestro país están bien distribuidos estos centros de atención integrales de epilepsia. Bueno, yo quería en esta ocasión mandarles este pequeño mensaje, sobre todo dirigido a los que padecen la enfermedad, que sepan que cuentan con el apoyo de nosotros los neurólogos para su tratamiento y que siempre estamos con ellos y por ellos para ayudarlos en todo. Espero que tengan un excelente domingo, que este mensaje le llegue a muchos, pueden compartirlo con toda confianza. También los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube si no están suscritos. Si este video les ha gustado también, pues que le den un like y que lo compartan como acabo de decir hace un momento, ¿verdad? Muchas gracias, feliz domingo con la familia.